Muy rico el mate, espectacular. Qué buena mano tiene la piba increíble. Fue Diego, Fue Diego. Dieguito fue, Así bueno, es. buenísimo. Bueno, a ver, le quiero preguntar a la gente, a ver que me está escuchando, algunas cosas que vale la pena traducir, bajarlas a la realidad para empezar a sopesarlas como corresponde. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, la semana pasada nos enteramos que la inflación del mes pasado, de septiembre, fue el 3,5%. Había, como siempre ocurre en la Argentina, agoreros que decían no, y te digo que son economistas, yo no sé de dónde lo sacaron estos tipos, dónde se recibieron, ¿no? Que muestren el título, a ver si tienen, por ahí son como Cristina estos. Uno de esos, que evidentemente debe tener título, pero no sé cómo lo piensa, es Melconian, ¿no? No, que es muy difícil que la inflación baje del 4%. Bueno, ahí está, bajó al 3,5%. Hoy los pronósticos ya de privados están hablando para este mes un 3,5%, entre 3 y 3,5% de inflación. Primer punto. Segundo punto, bajó el riesgo país, ¿no? Perforó los 1.100 puntos básicos. ¿Quién hace el riesgo país? JP Morgan. O sea, no es que lo hace el Instituto Patria, que lo hace la hermana de Milei con las cartas. No. JP Morgan, agencia internacional. 3, bajó el dólar. El dólar, el blue, o el paralelo, como quieran llamarle, también es un actor central en el tema de la economía. Vos ibas a comprar un kilo de papa y te decían, ¿por qué subió la papa? Y porque subió el dólar, te decía el señor que vende verduras. No tenía nada que ver, pero sin embargo era la respuesta. Ahora que bajó todo eso, nadie quiere bajar los precios. Entonces, ¿qué está pasando con la economía argentina? Lo hemos escuchado disertar a Milei, al propio ministro de Economía. Esta semana, por ejemplo, van a estar en IDEA, ¿no? Ese seminario que hace la Unión Industrial Argentina, donde invita a los mejores economistas, empresarios y demás, va a ser en Mar del Plata. Ya ha dicho el presidente que va a ir y les va a hablar seguramente de estas cuestiones. Pero la pregunta es esta: ¿estamos viviendo un veranito cambiario o hay en verdad una estabilidad económica por lo cual estas variables se mantienen o están a la baja? ¿No? Esa es la gran pregunta del día. Rolando Carrizo es economista. ¿Cómo le va, Rolando? Buen día. Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Bueno, ya escuchó un poco la introducción. ¿Qué tendría para contarnos respecto de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Qué se siente como economista? ¿Qué variables son las que hay que analizar? ¿Estamos en un veranito o estamos dentro de un sistema de estabilidad que tiende a consolidarse? A ver, estamos en un sistema de transición, podríamos decir. Sí. ¿Qué es esto? Nosotros venimos, bueno, lo hemos repetido, escuchado, leído hasta el cansancio del tema del exceso de emisión monetaria, que es una emisión monetaria, como los economistas lo llamamos, moneda espuria, digamos, para traducirlo, plata falsa. ¿Por qué? Porque siempre el dinero es el producto del trabajo. No es que el trabajo surge como consecuencia de la existencia del dinero, sino de que nosotros lo que se representa a través del dinero es el trabajo de una sociedad, de un país, digamos, de las personas. En base a eso, es lo que cotidianamente podemos ver, digamos, nosotros trabajamos y nos pagan por ese trabajo. Entonces, si inventamos dinero que no tiene un respaldo, que está basado en ese trabajo, es un dinero espurio, un dinero falso, que después se tiende a licuar. ¿Y cómo se licúa? A través de la suba de precios. Esto los economistas clásicos, digamos, que justamente el presidente Milei lo va como rescatando, vamos a decir, en toda esta discusión de la teoría económica, decían, la cantidad de lo que produce un país por el nivel de precio tiene que ser igual que la cantidad del dinero, digamos, de billetes físicos, multiplicado por una velocidad de circulación, lo llamaban ellos, que es en definitiva los agregados monetarios, como la existencia, digamos, a través del sistema bancario, toda esa cuestión, es como que se multiplica ese dinero físico, para que lo entienda la gente. Sí. Entonces, eso,
si nosotros lo mantenemos equilibrado, no hay inflación, así de simple. Entonces, este gobierno tomó la decisión desde el momento cero, digamos, que asumió, de decir, vamos a cortar todas las fuentes de emisión de dinero espurio, que al principio fue el tema del déficit fiscal, después los pasivos monetarios del Banco Central, después para la compra de divisas, toda esa cuestión, que lo fue eliminando. Hoy vamos a decir que lo que está buscando el Banco Central en este caso es encontrar la verdadera demanda de dinero, digamos, la cantidad de dinero que necesita la sociedad de acuerdo a lo que produce. Sí. Obviamente. Lograr ese equilibrio. Todo un equilibrio. Todo esto genera un proceso recesivo, ¿por qué? Porque había un consumo que era, digamos, una fantasía, entonces que después se traducía en una inflación, en pobreza, digamos, en todo este proceso de estancamiento de la economía, porque si vemos la economía no crece hace 12, 13 años, que estamos totalmente estancados, y nuestros niveles de pobreza van subiendo. Entonces, todo eso es consecuencia de ese desmanejo fiscal y monetario, podríamos decir, para que lo entienda la gente. Ahora, ¿cómo lo vamos a consolidar? Por eso yo le decía, estamos en una etapa de transición. ¿Por qué? Porque esto es básicamente de la decisión de un presidente en donde dijo, acá no se emite más, se baja el gasto, se busca superávit. Esto es como que en cualquier hogar, en la familia, el jefe de familia tomó la decisión, miren señores, acá no podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, vamos a hacer un ajuste y nos vamos a ajustar a lo que es nuestra verdadera capacidad económica. Eso es lo que hizo el presidente y hoy está sustentado en esa decisión política del presidente. Necesitamos todo esto que se transforme en una, digamos, en una decisión institucional que vaya más allá de la persona que esté dirigiendo el país o la economía. Yo siempre hago o resalto la necesidad de que Argentina tiene que recuperar, que no lo tiene hace muchísimos años, creo que a partir del año más o menos de la década del 40 para acá, no tenemos una autoridad monetaria, no tenemos un verdadero banco central. ¿Por qué? Entonces, justamente hoy habrá visto las noticias, le dieron un premio Nobel a 3 economistas en donde resalta la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. Entonces, una de esas instituciones, por ejemplo, el Banco Central, la necesidad de tener una autoridad monetaria que sea independiente del poder político, independiente de las decisiones, digamos, podríamos decir, de un gobierno que esté blindado institucionalmente y que tenga obviamente la calidad técnica para poder hacer una política monetaria independiente a las necesidades de un gobierno o del poder ejecutivo. Usted fíjese que cualquier país desarrollado tiene una institución monetaria, digamos una autoridad monetaria. En Estados Unidos se llamará la Reserva Federal, en Europa el Banco Europeo, en Japón se llamará el Banco de Comercio Exterior y Banco de Comercio Exterior, en el Banco de Inglaterra, digamos de Gran Bretaña, son autoridades totalmente independientes. Entonces, por eso le digo que estamos en un periodo de transición. Todavía lo que necesitamos es que todas estas cuestiones, digamos, de un equilibrio fiscal, de una autoridad monetaria que ponga límites a todo ese exceso, digamos, y a ese despilfarro que a veces hace el Poder Ejecutivo, en donde, ¿por qué? Porque cuando tenemos, digamos, el Banco Central es un apéndice más del Poder Ejecutivo, es muy fácil gastar porque dicen, bueno, prende la maquinita y dame billetes. Claro, ahí hay un tema que es central, ¿no? Sí. Y que lo apunta muy claramente, en este caso, Rolando Carrizo, que es la independencia del Banco Central, que es el custodio, es el que tiene que hacer la labor de policía con el resto de los bancos, pero también con la economía del país, tutelando la moneda. Hay muchos casos, el de Chile, el de Perú, ¿no?, que han tenido altibajos en el tema político, pero sin embargo han mantenido la calidad de su economía sin alteraciones. Acá en la Argentina es impensable eso, porque sube un gobierno y te dice, no, tengo yo en la cabeza que lo que ha hecho el anterior no sirve para nada.
Lo he escuchado al propio ministro Guzmán en una entrevista donde él dice, no, para nosotros bajar el gasto no es el tema, no hay que ir por ahí. Nunca nos pusimos a pensar que hay que bajar el gasto para tener menos inflación. O sea, yo no sé dónde estudiaron, por eso digo que cada economista viene con una receta, cuando hay una sola, que es para que funcione bien una economía. No es que cada economista tiene su receta. Cada economista intenta hacer con su receta, quedando bien con el presidente que le pide determinados objetivos que muchas veces son non santos, ¿no? Pero la economía es una sola, es decir, si bien es cierto no es una ciencia exacta y es una ciencia social, no es menos cierto que hay criterios que no se pueden reformular al arbitrio del voluntarismo de cada gobierno, ¿verdad? Así es. Lamentablemente, digamos, la economía, bueno, la economía va de la mano de la política. Y a veces estas decisiones políticas que muchas veces están basadas en ideologías que no están basadas en el de la economía, existen decisiones irresponsables que no les interesa cómo funciona la economía, sino cómo les va políticamente, claro. Claro, creen que van a inventar algo nuevo. Y yo siempre digo, esto es como la física. La física no existe una física para uno y una física para otro. Existe la física es para todo el mundo. Digamos, la ley de gravedad se cumple en todo el mundo. Exactamente. Y esto de lo que yo le hacía referencia hace un rato, que los economistas clásicos decían, que se llama teoría cuantitativa, decía, la cantidad de dinero la cantidad de producción por el precio tiene que ser igual a la cantidad de moneda por la velocidad de circulación. Así una formulita bien simple. Y eso funciona acá en la China y en cualquier lugar. Y si nosotros no respetamos ese equilibrio, caemos en este proceso inflacionario que para la Argentina ya es crónico porque venimos arrastrando esto hace 70 años. No cabe duda. Ahora la pregunta, Rolando, tiene que ver con esto. La gente, el ahorrista común, que tiene que defender su patrimonio, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro dólares que bajó el precio o me sigo manteniendo en una cuenta remunerada o en un plazo fijo donde en definitiva también aumentar un poco los intereses? ¿Qué me convendrá hacer para preservar lo mío? El precio, el peso se apreció, eso es lo que sucedió. Entonces hay que partir de esa variable, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, las decisiones siempre de inversión obviamente son particulares, no hay una receta para todo el mundo, digamos, en el sentido de que porque uno depende. No es lo mismo querer ahorrar cuando uno tiene 30 años que cuando tiene 60 años. O no es lo mismo el riesgo que uno está dispuesto a asumir, o a veces las circunstancias particulares. Pero en general, podríamos decir hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una depreciación o una apreciación del peso, en este caso se está revalorizando nuestra moneda, porque justamente lo que yo le decía de esa formulita de la teoría cuantitativa, dentro de ese agregado económico, trabajan las expectativas. ¿Qué quieren decir las expectativas? ¿Qué es lo que yo espero que suceda con la economía en un futuro? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que existe una apreciación del peso, es decir, quedarnos en dólares hoy es un mal negocio. Ahora, ahí hay una disquisición también, porque creo que es mucho más valorable, meritorio, que se aprecie el precio a dolarizar, ¿no? Es decir, la tarea es mucho más meritoria hacer que la moneda nacional, que había perdido todo tipo de valor, que nadie la quería, que el propio presidente dijo que era un excremento, a valorizarlo. No sé si hemos llegado todavía a esa jerarquía de valoración, pero lo cierto es que el peso hoy está apreciado y que lo había dicho también el propio Milei. ¿Cómo se ve eso, Rolando? A ver, esto es consecuencia justamente de esta política monetaria y fiscal que le decía hace un rato que implementó, y esto es así, matemático. Si se aplica y se mantiene, digamos, en el tiempo, necesariamente va a caer la tasa de inflación, se va a apreciar la moneda nacional. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener una mayor seguridad en tener ese peso. ¿Por qué? Porque se aprecia. Lo que
antes sucedía lo contrario, digamos, tratábamos de sacarnos de encima rápido los pesos. ¿Por qué? Porque se desvalorizaba, ¿no? Claro. Hay que ver que sea reserva de valor, que es una de las cuestiones que tiene que cumplir la moneda. La moneda tiene que ser una reserva de valor, la moneda tiene que cumplir 3 funciones. Sí. Una es poder hacer la transacción, otra es poder poner el precio a un producto, y la otra es que sea esa reserva de valor, como bien dice usted, que es el ahorro. Entonces, cuando una moneda cumple esas 3 funciones, ahí podemos decir que tenemos una verdadera moneda. Y entonces yo vuelvo, digamos, al tema que le decía, la importancia de que podamos darle la institucionalidad a esa moneda, que haya una autoridad monetaria independiente, que es la gran materia pendiente, digamos, que tiene que desarrollar todavía, no solo este gobierno, sino los próximos gobiernos que vengan. Nosotros tenemos que pensar en un banco central con una visión de acá a 30 años. Claro. Y eso es una discusión que debe darse en el Congreso, porque tiene que tener las leyes que garanticen que nadie venga a meter la manito, digamos, en el Banco Central. Todo eso lo dan las leyes. Seguramente. Usted hacía referencia al caso de Perú. Perú, ¿por qué tiene esa estabilidad monetaria a pesar de todo su lío político? ¿Por qué? Porque en el Banco Central está garantizado, digamos, su institucionalidad en la Constitución. Claro. Y así en distintos países, y esto lo han logrado los países vecinos, no es nada increíble, locura, digamos, como para que nosotros no lo podamos hacer. Todo eso le va a dar fortaleza a nuestra moneda y vamos a empezar a tomar esas decisiones de inversión, como dice usted, a ver, ¿qué me conviene? Por ejemplo, hay alternativas hoy de inversión de decir, bueno, a ver, puedo poner en la bolsa, lo que antes tal vez era algo muy lejano para el ahorrista común, hoy es, a través de los sistemas tecnológicos, digamos, que existen, hoy es muy sencillo hacer todas esas cosas. Obviamente, culturalmente tal vez no lo tenemos internalizado porque venimos de una vida, digamos, de constante inestabilidad que es la inflación. Bueno. Es posible hacer eso. Hoy quedarse en dólares es mal negocio en el corto plazo. Si nosotros logramos de que este plan económico de estabilidad y de transformación económica que está implementando Milei pueda consolidarse en el largo plazo, y cuando digo el largo plazo es que se consoliden en gobiernos posteriores al presidente Milei, entonces vamos a ver que ya el dólar no va a ser negocio. Seguramente. El dólar va a ser una moneda, digamos, con la cual vamos a utilizar para hacer comercio exterior, no para especular, digamos, en los ahorros. Todas esas cuestiones es esa transformación, y por eso vuelvo al principio de lo que le decía, estamos en un periodo de transición. Muy bien. Si todo esto se consolida en el tiempo, y vamos a tener una economía muy diferente en la Argentina de la que estuvimos. Ojalá sea así. Don Rolando Carrizo, economista, máster en dirección de empresas, gracias por su tiempo, es muy amable. Gracias, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Rolando Carrizo.